Muy bien, aquí estamos de vuelta. Vamos a escuchar entonces al radio compacto informativo de mi gran amigo Fernando Jiménez de Uruguay. Radio compacto informativo astronómico. En la Luna, Tritón de Neptuno, las temperaturas en la superficie se encuentran cercanas al cero absoluto, de modo que compuestos comunes que en la Tierra encontramos en forma de gas, allí están congelados formando hielos. En tanto, la atmósfera de Tritón, 70.000 veces menos densa que la de la Tierra, y está formada por nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Ahora un equipo internacional de científicos ha observado Tritón con el telescopio Gemini South Telescope de 8 metros instalado en Chile, para buscar un tipo muy particular de luz infrarroja que se emite cuando las moléculas de monóxido de carbono y nitrógeno se juntan y vibran al unísono. Su descubrimiento ahora permite obtener datos acerca del modo en que esta mezcla puede transportar material desde la superficie de la Luna a través de géiseres, provocar cambios atmosféricos estacionales y proporcionar un contexto acerca de las condiciones en otros mundos lejanos. Los investigadores esperan que este descubrimiento demuestre la composición de los hielos de otros mundos más allá de Neptuno. Por ejemplo, los astrónomos sospechan que la mezcla de hielos de monóxido de carbono y nitrógeno existe también en Plutón, donde la nave New Horizons descubrió que ambos hielos coexisten. Los planetas helados, que en el pasado se creían demasiado fríos para albergar vida, podrían poseer áreas de tierras habitables cerca del Ecuador con temperaturas por encima de las de congelación, refutando las hipótesis habituales sobre el tipo de planetas que podrían ser habitables. Los investigadores usaron un programa de computadora para simular diferentes variables climáticas en planetas congelados, ajustando condiciones ambientales como la cantidad de luz solar recibida y la configuración de los continentes, y más en particular los niveles de dióxido de carbono que atrapa calor y puede mantener a un planeta dentro del intervalo de temperaturas moderadas. Algunos de los planetas congelados, mediante el software, tenían áreas de tierra firme suficientemente templadas como para albergar agua líquida y vida, incluso aunque sus océanos estuvieran congelados hasta el Ecuador. Descubrieron que algunas áreas de tierra en el centro de los continentes, alejadas de los océanos congelados, podían alcanzar temperaturas por encima de los 10 grados Celsius. Esto es mucho más cálido que la temperatura más baja a la que algunos seres vivos pueden reproducirse, que los científicos estiman en 20 grados Celsius bajo cero. 6, 5, 4, 3, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. It's one small step for man. 50 años de la misión Apolo 11. 100 años de la Unión Astronómica Internacional. 230 años de la fundación del primer observatorio astronómico de Montevideo. Primer año de Radio Compacto Informativo Astronómico. Noticias espaciales. La NASA cuenta con la industria privada para ayudar a avanzar en la frontera de exploración. La agencia se ha asociado con más de una docena de compañías norteamericanas, incluidas SpaceX y Blue Origin, en 19 proyectos diferentes de desarrollo tecnológico, anunciaron funcionarios de la NASA el martes 30 de julio. La NASA cuenta con la industria privada para ayudar a avanzar en la frontera de exploración. La agencia se ha asociado con más de una docena de compañías estadounidenses, incluidas SpaceX y Blue Origin, en 19 proyectos diferentes de desarrollo tecnológico, anunciaron funcionarios de la NASA el martes 30 de julio. Los objetivos principales de las asociaciones implican estimular aún más el sector espacial comercial y ayudar a madurar las tecnologías que podrían beneficiar a la NASA y a la nación en el futuro. Por ejemplo, al ayudar a la agencia a aterrizar astronautas cerca del polo sur de la Luna para 2024. Las compañías trabajarán con varios centros de la NASA que proporcionarán sus instalaciones, experiencias, hardware y software de forma gratuita bajo los acuerdos de la ley espacial. Los objetivos principales de las asociaciones implican estimular aún más el sector espacial comercial y ayudar a madurar las tecnologías que podrían beneficiar a la NASA y a la nación en el futuro. Por ejemplo, ayudar a la agencia a aterrizar astronautas cerca del polo sur de la Luna para 2024.
Kiops, el satélite para la caracterización de exoplanetas, acaba de superar con éxito la última revisión de análisis antes de su lanzamiento a bordo de un cohete Soyuz desde el Puerto Espacial Europeo de Kourou, Guayana Francesa. Es una misión de seguimiento para el estudio de exoplanetas. Observará estrellas brillantes que albergan planetas, midiendo los minúsculos cambios en su brillo debido al tránsito por delante del disco estelar. La misión tiene como objetivo determinar el tamaño de dichos planetas. Estos datos, junto con la información ya conocida sobre sus masas, permitirá a los científicos determinar su densidad aparente, lo que permitirá una primera caracterización de estos mundos extrasolares. La densidad de un planeta proporciona datos claves sobre su composición y estructura, al indicar, por ejemplo, si es predominantemente rocoso o gaseoso, o si contiene materia acuosa. Rusia lanzó hacia una órbita tipo Molnilla a un satélite de comunicaciones militar. El despegue fue del cosmódromo de Baikonur y se produjo a las 5 horas 56 minutos UTC gracias a un cohete Soyuz 2-1 Fregat. El satélite se llama Meridian 8. Estos sustituyen a los antiguos Molnilla que permitían cubrir la zona norte del país y el propio polo donde los satélites geoestacionarios no pueden alcanzar correctamente. Los Meridian pesan unas 2 toneladas y pueden estar basados en la plataforma usada para los satélites de navegación Uragan. Han sido construidos por la compañía ISS Rosteniev. Su órbita tiene un apogeo de unos 39.000 kilómetros, mientras que su perigeo alcanza los 900 kilómetros. Su vida útil es de unos 7 años y el anterior voló en el año 2014. Vea televisión espacial en directo, Astrolife TV, en la web Notas de Astronomía. 7 days a week, 24 hours. El 31 de marzo de 2017, la luna Europa de Júpiter pasó por delante de una estrella situada al fondo, un suceso raro que fue captado por primera vez por telescopios instalados en Tierra gracias a los datos proporcionados por la nave espacial Gaia de ESA. Las ocultaciones son de gran valor porque permiten medir las características del cuerpo que está delante, tamaño, forma, posición y más parámetros, que pueden revelar la presencia de estructuras como anillos, chorros de materia o atmósferas. Estas medidas pueden realizarse desde telescopios instalados en Tierra. En este caso, las observaciones del ocultamiento han permitido refinar el radio de la luna de Júpiter, Europa, a 1561.2 kilómetros, determinar con precisión la posición del espacio y en relación con Júpiter, caracterizando la forma de la luna. En lugar de ser perfectamente esférica, Europa es un geoide que mide 1562 kilómetros a lo largo de su semieje mayor aparente y 1560.4 kilómetros a lo largo de su semieje menor aparente. Se solicitan fotografías de la Luna para el próximo concurso que realizará Radio Compacto durante el mes de septiembre. Los resultados serán emitidos durante la Semana Mundial del Espacio, llevarse a cabo entre los días 4 al 10 de octubre. Habrá una premiación especial para las fotografías recibidas de Uruguay. Esperamos sus fotos. El próximo 2 de agosto, a las 18 horas de Uruguay, se realizará la conferencia Sonda Juno, el nuevo planeta Júpiter. La disertación estará a cargo de Fernando Jiménez, de nuestro Radio Compacto. El lugar será Casola Municipio, CH, en la calle Yauri, 309, esquina García Cortinas, Montevideo. Continuando con el ciclo anual de charlas de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, en esta oportunidad la conferencia tratará sobre los descubrimientos de la sonda Juno en el planeta mayor de nuestro sistema solar. Como siempre, saludamos a nuestros amigos oyentes en las Américas. Nuestro correo electrónico de contacto es telecosmos@gmail.com. Fuimos sus informativistas Gabriela Rodrigo y Fernando Jiménez. Gracias por su atención y será hasta mañana. Radio Compacto Informativo Astronómico. Es producido en Uruguay y se envía vía WhatsApp y Telegram. También nos pueden escuchar por podomatic.com. Bueno, muy bien, aquí escuchábamos el Radio Compacto Informativo cada vez más completo, más interesante, con un montón de noticias y un montón de cosas buenas para saber, y sobre todo esto de promocionar conferencias y demás, que sería bueno no solamente tenerlas por saber que están, sino además poder asistirlas asistir a ellas por algún medio de estos de las redes sociales, ¿no? Así que se lo vamos a sugerir a Fernando sin duda.
Bueno, ahora vamos a disfrutar de tener en el piso a nada menos que Federico García, y bueno, nos va a contar un poquito qué es lo que anda haciendo por Francia, bueno, esas universidades donde trabaja o centros donde trabaja. Bueno, muy bien. Bueno, allá el proyecto en el que formo parte tiene que ver con estudiar los progenitores, los sistemas binarios progenitores de las fusiones de agujeros negros que empezamos a detectar desde el 2017 con los interferómetros de LIGO y Virgo. Primero los interferómetros de LIGO, que estaban en Estados Unidos, y luego enseguida se sumó también Virgo, que es un interferómetro idéntico que está en Europa. Estos interferómetros lo que hacen, digamos, como instrumentos son en sí bastante sencillos. La idea es que detectar el paso de una onda gravitacional por la Tierra es algo que podemos detectar porque hay cambios o bien en el ritmo en que transcurre el tiempo, o bien porque cambian las dimensiones del espacio. Entonces, en particular, lo que hacen estos interferómetros es medir el cambio en el espacio. Cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra, y donde está el interferómetro, lo que hace es cambiar las distancias entre cualquier cosa. Y en particular, lo que ocurre es que es muy difícil, digamos, lo hace de manera como perpendicular, o sea, se cambian las distancias con un cierto ritmo, así en una dirección y en la dirección perpendicular con respecto a la dirección en la que atraviesa la onda. Es decir, si uno tiene un círculo, lo que va a ver es que el círculo se vuelve como una elipse en una dirección y luego una elipse en la dirección perpendicular, y así periódicamente, con una cierta frecuencia. Entonces, bueno, esto lo que nos lleva es que es imposible, midiendo en una sola dirección, es imposible darnos cuenta de si una dimensión aumenta o disminuye, porque nuestra regla con la que medimos esa distancia también se estira o se comprime. Y bueno, por lo tanto, para hacerlo lo que tenemos que hacer es construir estos interferómetros que son como una L, donde se miden las dimensiones en una y otra dirección perpendicular, así como esta idea del círculo. Y bueno, estos interferómetros lo que hacen es, se emite un haz de luz con un láser en una dirección y en la dirección perpendicular, y si las dimensiones de los dos ejes no cambian, los dos haces de luz rebotan digamos, de la misma manera y se cancelan entre sí y no se detecta ninguna señal. Pero cuando una onda gravitacional atraviesa el instrumento y cambian esas distancias, entonces se recibe una señal en el detector. Hay una diferencia de camino entre ir la luz que va en una dirección y la que va en dirección perpendicular. Y bueno, esto es un hito tecnológico increíble, porque lo que se logra... Ahí estamos viendo en imágenes. Ahí está, en imágenes, justamente. Por adentro de ese tubo, que mide unos 2 kilómetros, y 4 kilómetros en el caso de Hanford y Livingston, ahí los de LIGO, y 2 kilómetros en el caso de Virgo en Europa. El láser justamente va y viene por ahí adentro. Bueno, ahí en la animación se puede ver bien esto que explicaba. Y lo interesante es que, para darse una idea, lo que hay son espejos colocados a una distancia de entre 2 y 4 kilómetros. De hecho, hay una serie de espejos intermedios para tratar de amplificar esa distancia, y luego, como muestra ahí la imagen, lo que se detecta es el cambio en esa longitud en apenas 10 a la menos 21 centímetros, o sea, distancias que son menores al tamaño de un átomo, pero en una distancia de 4 kilómetros. Por supuesto, está sometido a una cantidad de perturbaciones, de ruidos, el paso de un avión por encima de la zona produce interferencias, porque perturba, porque mueve a los espejos. Pero bueno, luego de un gran trabajo de análisis de datos, somos capaces de distinguir el paso de una onda gravitacional respecto de cualquiera de estos otros fenómenos sísmicos o lo que sea. Y en particular, bueno, en 2017 se descubrió hubo un primer evento en el cual 2 agujeros negros, como se ve allí,
bueno, interactúan entre ellos. Lo que ocurre es que a medida están en una órbita, circulando uno alrededor del otro, y a medida que orbitan van perdiendo esa energía orbital por emisión de estas ondas gravitacionales, pero primero de una manera muy tenue, entonces no es detectable, pero cuando se aproximan lo suficiente, antes de fusionarse, como muestra ahí la imagen, la interacción es muy fuerte, es algo muy rápido, y ahí sí se emite una cantidad enorme de energía en ondas gravitacionales, y eso viaja por el universo, por el cosmos, y va perturbando todo el espacio, y hasta que cuando pasa por nuestros detectores somos capaces de verlos, ¿no? En cierta medida. Claro. Y bueno, la primera detección tuvo que ver con 2 agujeros negros muy masivos, algo que no esperábamos. Tenían alrededor de 30 masas solares cada uno, o sea, 30 veces la masa del Sol. Para que nos demos una idea, los agujeros negros que conocíamos hasta ahora en la galaxia tenían masas mucho más pequeñas, digamos, del orden de 10, 15 masas solares, y acá hablábamos de 30, nos sorprendió mucho, no sabíamos cómo eso podía generarse, y entonces, bueno, se abrieron un montón de nuevas preguntas a partir de esta detección, y esas preguntas fueron, digamos, la primera pregunta es si esto fue un hecho así muy singular, aislado, pero luego empezamos a reconfirmar de que con nuevas detecciones de que esto ocurría, y se abrió todo un abanico de nuevos agujeros negros que conocemos, que podemos luego profundizar, pero digamos a lo largo de las primeras digamos lo que llaman las 2 runs, o sea, las 2 veces que se encendieron estos instrumentos, detectamos 10 de estos eventos en donde 2 agujeros negros se fusionan en un nuevo agujero negro. Y bueno, y hay todo un abanico de masas y de propiedades que nos hacen pensar en cuál es el origen de estos sistemas, cómo esos agujeros negros llegan a estar ahí en esa órbita, cómo es que puede ocurrir, digamos, cómo es que se generan, y con esta tasa de el número de eventos que estamos viendo. Y, que es bastante alta, por cierto. Que hasta, bueno, incluso parece ser más alta de lo que bueno, en principio no sabíamos muy bien, ¿no? Claro. Sin tener tener mediciones, pero fue un poco más alto, o estaba en el límite de las tasas más altas esperadas. Claro. Por suerte la naturaleza produce esto, para lo cual preparamos el instrumento. Y bueno, en definitiva, ahora tenemos un montón de, digamos, lo que surge ahora es cómo empiezas a construirse astronomía a partir de esto, o sea, cómo empezamos a preguntarnos cuál es el origen. Ya los vemos, ya entendemos cómo son, los podemos medir, hay toda esta familia de agujeros negros. Bueno, ahora lo que nos preguntamos es cómo se forman, cómo llegan a estar ahí, etcétera. Y ahí es un poco donde entra el proyecto, digamos, más interesante de lo que respecto a lo que yo estoy trabajando en particular en Francia. Así es. Bien. Bueno, muy bien. Esa creo que estamos muy cerca de la hora. Vamos entonces a lo siguiente, vamos a dejar acá el tema y después de la pausa y de otra entrevista que vamos a hacer a nuestros amigos Marcelo Miller y Maximiliano Jauque en Potsdam. No quiero que se atrase eso, por lo tanto ahora vamos a la pausa, al informativo, y al regreso entonces nos pondremos en contacto con ellos en Potsdam.